Buenos días, mis hermanos, mi familia. Espero que la bendición del cielo caiga sobre sus vidas, sobre sus hogares. Vamos a continuar con Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 8 al 9. Dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Mis hermanos, estos dos pasajes nos conectan a la escritura de Santiago, ¿verdad? Donde dice que si tu fe no tiene obras, si tu fe no tiene frutos, entonces la fe que tú tienes no es una fe auténtica. Por eso es que aquí lo que estamos viendo hoy es muy cierto. Hay mucha gente que piensa que puede vivir en la carne y que va a ser un cristiano carnal, pero que va a entrar al reino de los cielos. Y este pasaje nos está diciendo que no. Aquí están los indicativos de una persona que ha nacido de nuevo. Aquí está. Una persona que ha nacido de nuevo no puede estar practicando el pecado. Eso no significa que no pueda pecar, sino que esta persona voluntariamente elige alejarse de aquellas cosas que ofenden a Dios, aquellas cosas que le hacen daño a su prójimo, aquellas cosas que destruyen esa parte bonita y buena de nosotros. Alejarnos de eso y escoger la palabra de Dios. Dice así en el 8: el que practica el pecado es del diablo. El Señor Jesucristo se lo dijo a los fariseos: ustedes son del diablo, porque las obras de su padre el diablo quieren hacer. Entonces es claro. Entonces, ¿por qué? Dice, porque el diablo peca. ¿Desde cuándo? Desde el principio. El diablo peca desde el principio y el diablo no puede vivir sin estar pecando. El diablo no puede estar tranquilo si no tiene una víctima a la cual estarle fastidiando la vida. Dice esto: para esto apareció el Hijo de Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si tú, mi amigo, mi hermano, me dices que tú eres cristiano, pero que tu vida, tu casa es un infierno, tu casa es un campo de batalla, donde tú y tu pareja viven peleándose y viven arañándose y no hay conexión y no hay unidad, y tu relación con tus hijos es mala y la relación con otras personas es mala, ¿verdad? Y tienes en tu corazón resentimiento y tienes en tu corazón odio por alguien y no eres incapaz de poder perdonar y mucho menos ayudar a uno que consideras tu adversario y tu enemigo. No hay nada que hacer, no eres regenerado, mi hermano, no eres regenerado, porque dice que el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo, esas obras que el diablo ha plantado en tu corazón y en mi corazón, esas obras que Dios ha dejado sembradas en nuestro corazón. Cuando entra el Hijo de Dios, cuando entra Jesús a nuestra vida, cuando forma parte de nuestra vida, esas obras tienden a irse disolviendo, esas obras se van dispersando y se van alejando de nosotros. Definitivamente que sí. Vamos a ver aquí algunos pasajes que dice 1 Juan 3:10. Dice así: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, uno de los actos de justicia más valorados por Dios es la forma como nosotros vamos a
amar a nuestros hermanos, cómo los vamos a asistir en sus necesidades, cómo vamos a estar apoyándolos, ¿verdad? Este es el punto más importante de todo esto. Es necesario, mi hermano, mis hermanos, que nosotros tengamos entendido esto. Es como se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay una gran diferencia. Los hijos del diablo son gentes que no se preocupan por las gentes del mundo, no se preocupan por minusválidos, tienen su corazón endurecido, maltratan a la gente que sienten que es de más baja calidad, ¿verdad? Definitivamente tenemos acá en 1 Juan 5, 18. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Si el mundo entero está bajo el maligno, ¿por qué? Porque estamos inmersos en una cultura. Esa cultura es diseñada por el diablo, sobre todo el nuevo sistema educativo y de gobierno, que es la Agenda 2030, está completamente controlado por el diablo, y todas las culturas y las modas están controladas por el diablo. ¿Y qué traen? Traen divisiones, traen conflictos, traen separaciones, traen deslealtades, traen un montón de cosas malas, traen odios, traen resentimientos, traen contiendas, traen disensiones, traen un montón. Todo eso esta cultura está diseñada para provocar en nosotros esa parte mala que tenemos. Acuérdate que nuestros padres, al comer del fruto de la ciencia del bien y del mal, entra en nosotros dos capacidades, de hacer el bien y de hacer el mal. Pero como estamos en un mundo inmerso en una cultura, automáticamente esa cultura lo que va a provocar es el desarrollo de esa área del mal. Y por eso nosotros no vamos a poder escoger las cosas buenas que vienen de Dios, porque no tenemos capacidad para buscarlo, porque no nos han presentado el Evangelio, ¿verdad? Pero cuando una persona recibe el Evangelio y es una persona que ha sido de las escogidas, va a decidir buscar a Dios. Tenemos acá vamos a Efesios 2:2, dice así: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el príncipe que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese espíritu que está operando en toda la gente que no conoce a Cristo. Acá hay dos espíritus que se mueven: el espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. Sí, entonces ese espíritu que ha traído esta cultura, que está activando esa parte mala de nuestra naturaleza, porque la creación del hombre no fue así. Vino ese tipo de problemas por la desobediencia. Así que definitivamente estamos en ese problema. Así que el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Hay que entender lo que Dios dice. Esto que dice Dios es real, no es ficción, esto es real. Esto es lo que está pasando en el mundo. Vean cómo está el mundo, vean cómo estamos a punto de ser aniquilados por una tercera guerra mundial. Vean lo que están provocando en la ecología, en la tierra, vean lo que está pasando. Todo eso lo provoca el hombre por su pecado. Definitivamente no hay ni para dónde moverse. Pasamos al siguiente versículo. Dice: todo aquel que es nacido de Dios, dice, no practique el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede practicar el pecado porque es nacido de Dios. Practicar no significa que no tenga caídas, no significa que no falle, no significa que tenemos una naturaleza caída. Y hasta que Cristo venga y seamos glorificados, la presencia del pecado, la presencia de esa naturaleza será removida. Pero mientras, tenemos que estar luchando todos los días, constantemente, contra esta naturaleza caída que tenemos, porque ya tenemos dos identidades: la identidad del reino de los cielos y la identidad de este mundo. Seguimos siendo pecadores, formando parte de este mundo, pero ahora somos también hijos de Dios y formamos parte de la cultura del reino. Así que todo aquel que es nacido de Dios, dice, no practique el pecado. Definitivamente
La persona que dice que está en Cristo y anda en el alcohol, anda en las drogas, anda en pleitos, anda en contiendas, anda en celos, anda en decepciones, anda en infidelidades, anda en adulterio, anda en fornicación, anda en iras y contiendas, anda en todo esto, simple y sencillamente no ha nacido de Dios. Esa es la realidad, mis hermanos, no nos confundamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la simiente de Dios, el Espíritu Santo, permanece en nosotros y entonces no nos va a permitir que estemos viviendo de esta forma, porque es nacido de Dios. Esta es la razón, porque si tú naces de Dios ya tienes una nueva naturaleza y tienes al Espíritu Santo que no va a permitir que tú vivas como tú quieres. Sí, mi hermano, por eso es importante cuidarnos y tener esta mentalidad. Hay que atender a la palabra, hay que escuchar lo que dice Dios y creerlo. Por eso la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Dios me lo bendiga, mis hermanitos.